En este video vamos a ver 5 herramientas utilizadas en la música contemporánea que podés tomar para innovar con tu banda de rock. El rock desde sus comienzos se ha posicionado como una música transgresora, rebelde, y esto muchas veces se ve reflejado en la música, pero muchas otras veces es solo pose y la música es súper tradicional y conservadora. Esa actitud, sexo, droga y rock and roll. la puta libertad. Es decir, mientras la letra o el artista te muestran una imagen transgresora o rebelde, la música termina sonando en 4x4, con alguna de las progresiones armónicas repetidas hasta el cansancio y sin ningún tipo de innovación en el color armónico o en el aspecto tímbrico o textural, lo cual termina resultando en un doble mensaje en el cual el sentido se difumina. Si he de ser sincero, estamos navegando en un océano de lujo decadente y sexo sin sentido. Es por eso que acá vamos a ver 5 técnicas que podés utilizar para que la vecina te mire aún con más cara de reprobación que ahora. Algunas de las técnicas que vamos a ver acá ya fueron utilizadas en el rock progresivo, en el post-rock, en el math rock, en el art rock o en el noise rock, entre otros. Pero si estos estilos no te gustan o te resultan pretenciosos, no te preocupes que podés seguir haciendo tu estilo y sin embargo agregarle un condimento innovador. Pepper, picante. Hay varias bandas en Argentina que en la última década innovaron en la escena del rock, ya sea fusionando estilos o utilizando técnicas de la música contemporánea, como Goneco, Pomes, Dietrich, Hungría, La Mujer Barbuda o Foto. O en Latinoamérica, bandas como Laberinto de Brasil, Niño Coy de Costa Rica, Tortuga Anónima de Chile, Montaña de Colombia, Kinder de Perú, Anémona de Venezuela o Austin TV de México, por nombrar solo algunas. Pero también es cierto que estas técnicas no están muy difundidas y para eso está este video. Para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero, 5 técnicas que puede llevarse a su sala de ensayo sin costo alguno. El cuarteto corre el riesgo de estancarse. Yo me encargaré de llevarlo por nuevos horizontes. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8. La primera herramienta que quiero acercarles está relacionada a la armonía y tiene que ver con el uso de poliacordes. Primero aclaro que no debe confundirse el concepto de poliacorde con el de politonalidad. Los poliacordes pueden ser o no derivados de un contexto politonal. En la música contemporánea los poliacordes suelen estar relacionados a contextos politonales, aunque no siempre es así y también son utilizados en otros contextos armónicos. Hay varios compositores que los utilizaron en sus obras como Bartók, Stravinsky, Ives, Milhaud, Ginastera o Romitelli, por nombrar solo algunos. Lo fundamental en un poliacorde es que los subacordes estén claramente diferenciados mediante la disposición acordal, porque si no pueden terminar escuchándose como acordes con trecena u oncena. Pongamos como ejemplo el acorde de Petrushka. Si lo vemos con esta disposición acordal y con esta notación, está claro que fue pensado como un poliacorde, sobre todo teniendo en cuenta el contexto politonal. Pero si cambiamos su disposición acordal y en vez de la sostenido y do sostenido escribimos en armónicamente un si bemol y un re bemol, este ya pasa a ser un acorde dominante de do con novena bemol y oncena sostenida. Por eso es fundamental separar claramente los subacordes si queremos trabajar con esta técnica. Otras de las cuestiones a tener en cuenta son la conducción de voces, la separación registral, la instrumentación y la textura, ya que todos estos elementos van a terminar influenciando en la percepción del poliacorde. Los poliacordes también son utilizados en la música popular. En el contexto del jazz, si tenemos por ejemplo un poliacorde conformado por la tríada de re mayor sobre el acorde de do con séptima mayor,
Para improvisar podemos tomar una escala que tenga todas las notas de ese poliacorde, por ejemplo do lidio, generando una sonoridad más consonante, o podemos elegir tocar algunas de las escalas o arpegios que se derivan de los subacordes, generando un resultado más disonante. Harmony was a capitalist plot to sell pianos. La segunda herramienta que pueden usar es la polimetría vertical. Esta técnica consiste en la utilización de diversas métricas simultáneas. Es decir, puedo tener una célula melódica en el piano que esté en 4/4 y un riff en la viola que esté en 3/4 que suenen simultáneamente. No hay que confundir la polimetría con la polirritmia, ya que en el caso de esta última, la métrica es la misma, lo que cambia es la subdivisión interna de cada pulso. Esta técnica, centrada en el aspecto rítmico, proviene de la música africana y fue tomada por compositores como Elliott Carter, Stravinsky, Boulez, Mario Lavista o Stockhausen, entre otros. Ejemplos del uso de polimetría en la música popular, como es el caso de la chacarera o la samba. En ese caso los compases superpuestos son de 6/8 y 3/4, pero también encontramos algunos ejemplos en algunos de los temas de bandas de rock, como por ejemplo King Crimson. Yes, Genesis, Dream Theater o Charlie y Spinetta en Argentina. Otra de las herramientas o estrategias que se pueden utilizar para abrir un poco el panorama es pensar en la posibilidad de abrir el campo tímbrico, ya sea mediante la utilización de técnicas extendidas o mediante la incorporación de objetos. Better. Do you hear the emotion? A partir del siglo XX, el timbre pasó a ocupar un lugar primordial en el pensamiento musical de los compositores. Con lo cual, los que utilizan estas técnicas son muchísimos. Pero, por nombrar algunos, tenemos a Cowell, Sciarrino, Jacqueline Nova o Berio en el uso de técnicas extendidas. Y a Kagel o Cage en cuanto al uso de objetos. Pero, ¿cómo se aplicaría esto al rock? Por poner un ejemplo, la guitarra tiene una múltiple cantidad de posibilidades sonoras dentro de las articulaciones tradicionales, incluidos los armónicos.
Y este campo se abre aún más cuando incluimos los sonidos periféricos del instrumento o cuando lo intervenimos con objetos que nos permiten generar sonoridades que de otra forma sería imposible generar. Acá abajo les dejo el link al video de este chabón que tiene algunos ejemplos para viola. Dentro de lo que es la voz podemos ver que las técnicas extendidas empezaron a tener un gran auge en la música popular con la llegada del beatbox. Pero también podemos tener en cuenta la posibilidad de utilizar directamente objetos, como en el caso de esta genial banda de la cual soy fan. Y como en el caso de esta banda de Argentina. Otra de las herramientas o estrategias que podemos utilizar es pensar en crear estructuras formales diferentes a las tradicionales. O tal vez deberías intentar algo más radical, como Cristo. Los compositores de música contemporánea que exploraron nuevas formas musicales también son muchos, pero por nombrar solo algunos, tenemos a Debussy, Philip Glass, Feldman o Murail. La mayoría de las canciones populares y hits de los últimos años tienen estructuras similares a esta. Es una oficina. Tic, 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 tic. El sonido pi, bueno, tic, tic, tic. Y la batería la saco de este disco. Pi, pum, pi, pum. ¿Qué sé yo? Y el problema con esta ecuación de ventas es que se pierde la diversidad musical y la originalidad, sobre todo si las armonías, ritmos y timbres también son recurrentes. Por eso, si no queremos innovar en los otros parámetros, una buena salida es pensar en generar nuevas estructuras formales. Creo que los grupos que hacen música para vender discos, bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere. Yo no me voy a poner en juez de nadie, pero obviamente lo que hacen muchas veces es una porquería. Como ejemplo de bandas muy conocidas que trabajan estructuras originales en algunos de sus temas, podemos mencionar a Pink Floyd, Radiohead, Noi o Pescado Rabioso de Argentina. Por último, podemos pensar en generar nuevas texturas musicales. Como en otros puntos, también son muchos los compositores de música contemporánea que exploraron nuevas texturas musicales. Pero por nombrar solo algunos, podemos mencionar a Ligeti, Penderecki, Messiaen, Bitwistle, Boulez o Ives. Por lo general, las canciones populares utilizan una textura mundialmente difundida que consiste en melodía acompañada. Es decir, podemos tener o bien la voz o bien algún otro instrumento, en el caso de un solo, acompañado por una textura instrumental más simple que se percibe en segundo plano. Esta textura permite que la voz sea el elemento principal de la canción, pero no es necesario que esta textura sea igual todo el tiempo y tampoco es necesario que la textura sea esa.
En primer lugar, está bueno al menos preguntarse si es realmente necesario que la voz esté en primer plano. Esta respuesta va a depender de cuál sea nuestro objetivo estético. El arte no son solo hermosas imágenes, es la emoción de la expresión del ser humano. Si nuestra respuesta es que sí, podemos o bien permitirnos explorar otras texturas musicales en diversas partes de la canción o trabajar la textura secundaria dentro de la textura principal. Es decir, dejamos la melodía acompañada, pero trabajamos la textura del acompañamiento. Y si nuestra respuesta es que no, entonces podemos permitirnos explorar nuevas texturas musicales. Algunas de las bandas muy conocidas en donde encontramos cambios de textura, texturas secundarias complejas o utilizaciones texturales de la voz alternativos son Radiohead, Serú Girán o La Máquina de Hacer Pájaros. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. Bueno, esta es solo una selección de las diversas técnicas y estrategias que podemos utilizar. Como dije al principio, no es necesario cambiar de estilo, sino que podemos utilizar algunas de estas técnicas para probar nuevos resultados estéticos. Y si nos gusta, genial, y si no nos gusta, no perdimos nada porque explorar y aprender siempre deja algo. Y recuerda, el conocimiento da poder y tú puedes obtenerlo fácilmente. Por último, y para no generar confusiones, está claro que muchas bandas hacen mayor o menor uso de este tipo de técnicas o estrategias, pero para los ejemplos tenía que seleccionar algunos y la verdad es que elegía los que me pareció que eran más populares. Bueno, mis amigues, si les gustó el video pueden suscribirse, compartirlo, darle like, todo suma. También, si quieren que trate algún tema en especial, me lo dejan en los comentarios. Les saludo y nos vemos en el próximo video.